buenos días. Este tema es demasiado importante. Importante porque es de trascendencia. Hace algún tiempo en la página en internet ayudaenacción.org se hablaba de las niñas en Mozambique, donde en este país la mitad de las niñas eran obligadas, escucharon bien, obligadas a casarse con la persona que sus padres o las personas a cargo hubieran decidido. Una de las más grandes razones de la ausencia en el colegio es que eran mujeres, niñas, casadas, que no tenían la oportunidad de decidir. También hemos visto en otros momentos acerca de la trata de mujeres. La trata es un crimen de género vinculado a la explotación sexual. En el 2007 era uno de los más grandes negocios en el mundo, aún sobrepasando el negocio de la venta de drogas ilícitas. Ahora se ha modernizado con el tema de las redes sociales. Se engaña a las jovencitas para que terminen obligadas también a, de alguna manera, prestar servicios sexuales. Por otro lado, vemos las adicciones. Pensamos en las niñas en Mozambique, trata de mujeres, y cuando pensamos en las adicciones, pensamos en muchas cosas. Hay licor, hay drogas ilícitas, marihuana, y cantidad de otros alucinógenos que esclavizan, que encadenan a las personas. Y un común denominador de estas tres cosas, ¿qué puede ser el común denominador? Es que las personas están esclavizadas. O sea, las niñas en Mozambique actuando donde ellas no pueden opinar, tienen que hacer lo que se les dice. Las adicciones encadenan. En cuanto a la trata de mujeres, las mujeres se sienten obligadas, están obligadas a cumplir con ciertas cosas, aunque ellas no estén de acuerdo. Un común denominador es la esclavitud. El pecado nace en un corazón no satisfecho con Dios. Y la esclavitud del pecado, podemos pensar en la esclavitud del pecado como en una bolsa donde están dentro de ella las adicciones, la trata de personas, las niñas abusadas, los niños abandonados, los hogares destruidos y tantas otras cosas más. Es decir, si pensamos en estas trata de personas que habíamos mirado ahora, adicciones, niñas obligadas a casarse, como una especie de esclavitud de este siglo, todas ellas y más proceden, tienen un mismo origen, que es la esclavitud del pecado. Si no hubiera pecado, no habría ninguna de estas cosas. Por lo tanto, les invito, mis amigos y hermanos, a que veamos en Juan capítulo 8, versículo 31. Búsquelo usted. Mire, Dios quiere hablarle. Dios quiere enseñarle. Dios quiere alumbrar su corazón. Quiere llegar a su vida con libertad. Darle libertad a su familia. Por lo tanto, le invito a que comparta este mensaje con otras personas que necesitan de Dios. Sean creyentes, o no creyentes, asistan a la iglesia o no asistan, necesitan esta palabra de parte de Dios. Allí en el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado
esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y comienza el versículo 31 diciendo, si vosotros permanecéis en mi palabra, ese permanecer no solamente es escuchar la Biblia, la palabra de Dios, no solamente es leerla, sino tenerla a ella como una brújula en medio del mar, como una lumbrera en medio de la oscuridad, es decir, atentamente, con cuidado, porque allí está la palabra de Dios, del Dios eterno para tu vida. Guarda, aquí permanecer habla de obedecer su palabra, de tenerla como el centro, como la referencia. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, Dios, y la verdad os hará libres. La verdad no solamente no está hablando de un conjunto de normas o de teorías, no está hablando de eso. Aquí la verdad está representada en una persona llamada Jesucristo. Dice, conoceréis la verdad. Y conocer la verdad, en otras palabras, conocer a Jesús, no es solamente saber cuáles fueron sus padres, o saber en la ciudad en que nació, o saber de la forma en que murió, o conocer algunas de sus enseñanzas. Conocer la verdad habla de conocerlo a Él personalmente, tener una relación real, viva con el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿tú tienes esa relación? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 34, Jesús le respondió, de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí la palabra hace habla de algo que es realizado acostumbradamente, o decirlo de otra manera, de algo que se hace por lo general, de algo que se está habituado a hacer. Entonces, cuando dice el que hace pecado, es uno que está andando en el pecado continuamente. Y la pregunta es, ¿quién puede ser esa persona? ¿El vecino o la vecina? ¿Quién puede ser? Pues yo te invito a que consideres algo. Piensa en el día de ayer y piensa en esto. ¿Qué es pecado para Dios? En Génesis, perdón, en el Éxodo, cuando habla de los mandamientos, está hablando, no mentirás. ¿Qué está diciendo? Que la mentira es pecado. ¿Qué dice también la Biblia? Que los malos pensamientos son pecado, codiciar a una mujer es pecado, que las malas palabras son pecado, que la soberbia y el orgullo son pecado, que el resentimiento es pecado, que la envidia es pecado. Y la pregunta es, si piensas en el día de ayer y piensas desde la mañana hasta la noche, pregunta, ¿cuántos pecados cometiste? ¿Cuántos? ¿Cuántos fueron? ¿10? ¿20? ¿30? ¿Cuántos? Si pecaste así de esa manera ayer, ¿cuántos fueron la semana pasada? ¿Cuántos fueron en el último mes? ¿Cuántos pecados han sido en el último año? Y aquí dice, el que hace pecado, el que habitualmente peca, esclavo del pecado. O sea que está sometido. Pensamos en estas cosas que tienen que ver. Las niñas en Mozambique, la trata de mujeres, las adicciones, en que esas tres son personas esclavizadas. Y aquí lo que estamos viendo es que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Somete a la persona. Tú piensas que estás haciendo lo que quieres. Tú piensas que estás viviendo en libertad, supuestamente, pero realmente estás siguiendo los designios del pecado en tu corazón, en tu vida. Y aunque a veces te lleva a sufrir, y aunque a veces te lleva a llorar, y lloran otros y sufren otros por lo que tú haces, piensas que estás obrando en libertad cuando realmente vas bajo cadenas. Y Dios quiere que lo veas hoy. El que hace pecado, lo dice Dios, el que hace pecado, esclavo del pecado.
Pero también dice que si el Hijo os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay una libertad que está ofreciendo Dios, una libertad real, unas cadenas que se rompen. ¿Quieres tú tenerlas? ¿Quieres tú tener, disfrutar, vivir de esa libertad, gozar de esa libertad? Miremos a continuación un ejemplo, una persona verdaderamente que llegó a conocer la libertad. Allí en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Quiénes vinieron? Pues el Señor y sus discípulos y los que le acompañaban. Y cuando salió él, o sea, el Señor Jesucristo, versículo 2, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Quién le está dando la bienvenida, no? Un hombre con un espíritu inmundo. Y quiero que hagamos como la fotografía de este hombre, que nos está mostrando la Biblia de este hombre, cómo era su vida. Inicialmente dice que estaban los sepulcros, pero también dice que saliendo de allí, este hombre dice tiene un espíritu inmundo, un demonio. Esto es un espíritu, no es un ángel, es contrario, un espíritu inmundo. Pero también dice el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros. Aquí la palabra morada habla de algo continuamente hecho. O sea, él continuamente estaba en los sepulcros. Por lo general se encontraba allá, moraba en los sepulcros. Y recuerdo Efesios capítulo 2, versículo 1, que dice que vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está diciendo a creyentes que ellos en su vida pasada, esclavizados, cuando estaban esclavizados por el pecado, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados, porque la muerte habla de separación, separación de Dios. Todos los seres humanos, desde que nacemos separados de Dios, en otras palabras, muertos espiritualmente. Y este hombre andaba en los sepulcros, moraba en los sepulcros. Pero dice más, versículo 3 al final, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Era una vida sin freno. Personas querían ayudarle, pero no era posible. Su vida está bajo el yugo de la esclavitud. Había uno sobre él. No era dueño de su voluntad. Miren lo que pasaba, versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Qué vida tan terrible tenía este hombre, gritando desaforadamente, actuando como loco, hiriéndose con piedras. Y así es el pecado. Si tú considera por un momento cuántas de las cosas que has permitido en tu vida te han resultado en hacerte daño a ti mismo o a aquellos a quienes ama. Él, este endemoniado, se hería con piedras, se cortaba de sus brazos, de su cuerpo, brotaba sangre porque él mismo se golpeaba con las piedras. ¿Y cuántos podemos decir, sí, yo un día hice esto o aquello que me produjo daño, que produjo daño a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos? Los perdí, dañé mi relación con ellos. Todavía lloro por lo que sucedió. Pero todo esto como consecuencia del pecado. Así es los resultados del pecado. Este hombre se hería a sí mismo. Y de ahí Dios quiere sacarte. Dios quiere darte libertad de esa vida. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esto es maravilloso.
¿Por qué? Porque este hombre que no podía ser detenido, porque este hombre que no podía ser amarrado, porque este hombre que no podía ser parado por nadie, cuando vio a Jesús, encontró en él y reconoció en él una autoridad suprema, una autoridad grande, porque reconoció quién era Jesús y se arrodilló delante de él. Versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor no había tenido trato con este hombre, tal vez nunca le había visto, pero como Dios sabía lo que estaba sufriendo, como Dios conocía lo que había en el corazón de este hombre, los años que había perdido en esta condición, la vergüenza porque andaba desnudo, los golpes y las heridas que le causaba esa vida. Y cuando lo vio, su corazón fue lleno de misericordia y le dijo, sal de este espíritu, sal de este hombre espíritu inmundo, déjalo libre. Quiero para él una vida nueva. Le amo intensa y profundamente y no quiero que su vida persista en lo mismo. Y hoy Dios te habla a ti que te ama. Hoy Dios te habla a ti que has estado encadenado bajo el yugo y en la esclavitud y en las tinieblas. Y te dice y te ofrece una vida nueva. El Señor mandaba sal porque inmediatamente saliera ese espíritu del hombre, él quedaría libre, una vida nueva. Y le preguntó, versículo 8, ¿cómo te llamas? Al espíritu, y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y la pregunta es, ¿acaso no sabía el Señor Jesucristo cómo se llamaba a este demonio o demonios? ¿Por qué preguntó? Y la respuesta, he pensado que puede ser, él, el Señor Jesucristo, conocía, o más bien quería que las personas conocieran cuál era el grado que tenía este hombre endemoniado, cuál era el grueso de sus cadenas, cuál era la vida que llevaba. Y así Dios quiere que aquellos que han sido llamados de la oscuridad, que aquellos que han sido llamados de las tinieblas, que han sido libertados y a quienes Dios ha dado vida nueva, digan a otros de dónde fueron sacados, cuál era su vida, una vida de fornicación, una vida de licor, una vida de drogas, o una vida de soledad, o una vida de depresiva, o una vida en orgullo o en rencores, y que cuenten cómo Dios le dio libertad cuando llegó a su vida. Y esto para que otros conozcan de Dios. Dios quiere que esto, que es bendición, que es libertad, que es vida, corra a través de las redes sociales, corra a través de los mensajes de texto, corra a través de los mensajes, a través de todos los medios, que las personas conozcan de este Jesús que da vida, de este Jesús que da libertad. Cuanto más grande es el horror de una vida que ha sido bendecida con la presencia de Dios, más grande es visible la transformación. Y versículo 10, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ellos les están rogando porque saben que la autoridad pertenece al Señor Jesucristo. Y luego Jesús les dio permiso. Él les permitió salir hacia el hato de cerdos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Este momento es definitivo para que el hombre por años había estado subyugado, por años había estado andando como loco, pero en este momento de
su vida queda libre de esta atadura, queda libre de esta muerte, queda libre de esta vida terrible que tenía. Pero a partir de qué? De que Cristo llegó a su vida. No la religión X o Y, no unas normas que hay que seguir, no una persona llamada Jesús, que hoy vive y que se ofrece a todo aquel que está en la esclavitud, a todo aquel que está en la oscuridad. Se ofrece hoy el mismo Jesús para dar vida. Versículo 14. Pensemos un poco antes de seguir con el versículo 14. Este hombre estaba controlado por un espíritu inmundo. Este hombre moraba en los sepulcros. Este hombre nadie podía atarle. Este hombre se hería con piedras. Miremos el versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Miren esta actitud. Jesús vino a dar vida, Jesús vino a dar bendición, pero las personas le dicen, váyase, no lo queremos aquí. Pero ¿saben qué pasa cuando eso sucede? Él se va. Porque Él se ofrece como la única fuente de perdón, como la única fuente de bendición, porque como la única fuente de vida. Y si el hombre le dice que se vaya, Él se va a ir. Él se va a ir. Estos hombres despreciaron al que era el autor de la vida y dijeron, váyase, váyase. Este hombre endemoniado había estado en la esclavitud del pecado, pero fue libre. Ahora estos hombres supuestamente que estaban bien, supuestamente cuerdos, supuestamente no tenían problemas como él, pero también estaban en la oscuridad. Pero en lugar de decirle a Jesús, venga, le necesitamos, necesitamos escucharle, seguramente tiene un mensaje para darnos. En lugar de eso le dicen, váyase y mire lo que pasó. Versículo 18. Al entrar él en la barca, se está yendo, se va. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mientras estos le decían, váyase, no lo queremos, porque le veían como una amenaza, porque tenían miedo de él. Este hombre que había sido libertado, que había encontrado la vida cuando conoció a Jesús, este hombre que estaba sumergido en la oscuridad y cuando vio a Jesús vio la luz, este hombre que estaba lleno de heridas que él mismo se había proporcionado estando en su pecado, este hombre cuando vio a Jesús encontró bendición, encontró perdón, encontró aceptación, encontró vida, encontró luz, encontró bendición. Este hombre quería estar con Jesús siempre, nunca quería alejarse de él. Oh, mi Jesús, no quiero separarme de ti, le dijo, quiero estar contigo, déjame estar contigo. ¿Y saben cómo estaba aquel hombre? ¿Cómo dice que estaba aquel hombre? En el versículo 15, que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Antes corriendo de un lado para otro, antes gritando, antes en los sepulcros, ahora sentado, demuestra una voluntad en control. Pero también estaba vestido cuando antes estaba andando desnudo, pero antes en su locura, ahora en juicio cabal. Díganme, este cambio en él es externo o interno? Dígame usted, ¿qué piensa? Vemos que esos cambios son externos e internos, pero comienzan desde adentro. Él fue liberado de los demonios que lo habitaban internamente
Y en ese momento comenzó la transformación, porque el verdadero cambio es de adentro hacia afuera. Dios quiere un cambio integral. Dios salva al total de la persona, de la condenación, de la vida sin sentido. Y aquí vemos una transformación total de este hombre. Y damos testimonio de hombres y mujeres a través de la historia, transformados por la gracia divina, transformados por la palabra de Dios, transformados por el Jesús que vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora el Señor se va. Quiere estar con él, aquel que fue endemoniado. Pero versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué es misericordia? Me habla de que no recibo lo que merezco. Ese hombre merecía estar en su vida allí sumergida en su oscuridad, en sus tinieblas, porque eligió el pecado. Y por eso él cayó bajo esta condición. Pero el Señor, lleno de compasión por este hombre, la misma compasión que hoy siente por ti, por la manera que estás viviendo, por la condición en que estás, la misma condición, la misma misericordia que sintió por él, hoy la siente por ti. Pero le dice, vete a tu casa, porque Dios quiere que aquel que ha visto la luz, que aquel que ha recibido la bendición y la libertad que hay en Cristo Jesús, esa verdadera libertad, la comparta con su familia, la comparta con sus padres, la comparta con sus hijos, la comparta con sus hermanos. Dios dice a todos hoy, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dios te encarga a ti, hijo de Dios, quien vio la luz, quien ha recibido el perdón, este precioso trabajo de que comuniques cuánta bendición has recibido a través de él, cuánta misericordia, cuánta gracia. Eso es lo que Dios quiere que hagas, que otros conozcan de este Jesús. ¿Qué hizo este hombre? Se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es como un conjunto de ciudades, como un conjunto de 10 ciudades. Y allí, ¿qué publicaba? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y cuál era el resultado. Todos se maravillaban. Esto es lo que debe ser, que den la gloria a Dios por lo que contemos que él ha hecho por nosotros, que otros conozcan de él. No paremos. Dios quiere que otros sepan. Este es el trabajo que nos ha dejado. Escucha la voz de Dios diciéndote que vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora te invito a que ores al Señor, a que ores al Señor en este momento. Si eres hijo o hija de Dios, cierra allí tus ojos. Si eres hijo o hija de Dios y has sido libertado, has recibido la luz y la bendición, has recibido el perdón, tuviera un desastre antes de conocer a Jesús, ahora Él te ha transformado. Estás viviendo en gratitud, estás sirviéndole a Él, estás sirviéndole a través de hablar a Jesús, de Jesús a otros. Están conociendo los demás, tu familia, tus vecinos, cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Oh Señor, gracias por este momento que nos das. Ayúdanos, Señor, a cumplir con el trabajo que tú nos has dejado de contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros, cómo ha tenido misericordia, cómo merecíamos estar en la condenación, cómo merecíamos vidas vacías, sin sentido, sin propósito. Pero tú llegaste y nuestra vida tiene propósito y tenemos paz.
Oh Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre del Señor Jesús. Y ahora, amigo, si tú has escuchado este mensaje y aún tus pecados no han sido lavados, aún tus pecados no han sido perdonados, aún crees que estás muerto en tus delitos y pecados porque estás separado de Dios, no hay una relación con Dios real, verdadera, te invito a que hoy mismo vengas a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Él, dile de tu pecado, dile de tu vida sin sentido, háblale de tus pecados que te han dañado a ti mismo y a otros. Dile que has estado esclavizado, pero quieres recibir de Él la libertad. Oh Señor, oramos por las personas que escuchan esta palabra tuya, pero que aún no tienen una relación contigo, para que vengan a tus pies, para que hoy mismo lleguen por la fe, reconociendo su pecado, pero reconociendo que Cristo murió por ellos. Que reciban a través de Jesús la vida. Oh Dios, gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.